Era un domingo como cualquier otro en la frontera norte del país. Calor, cerveza fría y un escenario modesto armado en la plaza del pueblo para recibir a un grupo que, sin grandes disqueras ni contratos millonarios, había logrado conquistar corazones en cada palenque donde se presentaban. Fugitivo no era solo el nombre de la agrupación norteña, era también una especie de declaración simbólica. Eran fugitivos de la fama tradicional, del sistema musical centralizado, de las reglas. Eran libres. O eso creían. Esa noche tocaron por última vez. Horas después del concierto, el camión donde viajaban desapareció en un tramo carretero sin cámaras, sin testigos, sin huellas. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un ya llegamos. Solo el silencio. Y luego, el miedo. La noticia empezó a circular como suelen circular las tragedias en este país, primero con rumores. Se fueron de fiesta. Los levantaron. Fue un ajuste de cuentas. Pero ninguno de esos rumores preparó al país para la verdad que se revelaría días después, cuando el nombre del grupo fugitivo apareció en un archivo cifrado dentro de un servidor federal, un archivo que no debía existir. Si crees que en México no se debe desaparecer a quien canta verdades, comenta, justicia para el grupo fugitivo, suscríbete y comparte este video. Que la censura no borre la memoria. Te leo en los comentarios. Continuemos. Omar García Harfuch no fue el primero en sospechar que algo estaba mal, pero sí fue el único que se atrevió a tirar del hilo sin pedir permiso. En un país donde los expedientes desaparecen más rápido que los culpables, Harfuch decidió tomar el caso con una estrategia frontal, desenterrar todo, sin importar a quién incomodara. Lo que descubrió era más que un crimen. Era una fractura digital, institucional y simbólica que revelaba una verdad incómoda. No todos los desaparecidos lo están por error. Algunos lo están por diseño. Lo que parecía un caso aislado, la desaparición de 5 músicos en una ruta secundaria, se convirtió en una llamada de atención nacional. Cámaras de seguridad desconectadas justo en el tramo donde debía registrarse su paso. Archivos modificados. Testigos que se esfumaban. Y un patrón que se repetía. Cada elemento de prueba tenía una falla precisa, quirúrgica, como si alguien supiera exactamente qué borrar y cuándo. Fue en ese vacío donde Harfuch y su equipo encontraron la primera clave. Un documento digital, oculto entre capas de códigos cifrados en una nube asociada a un proyecto de cultura musical financiado por el gobierno. El archivo llevaba por nombre FGTV al abrirlo, lo que vieron dejó a todos helados, una serie de grabaciones, agendas de contrataciones, intercambios de correos y notas de voz que vinculaban al grupo con reuniones en casas de campaña políticas, promesas de inversión cultural y nombres. Nombres de funcionarios, empresarios, operadores. Un entretejido de poder y música. Una maquinaria. La biografía que estás viendo no narra solo una desaparición. Reconstruye una verdad incómoda. ¿Qué pasa cuando la música toca la frontera de la impunidad? Fugitivo era más que un grupo de regional mexicano. Sus letras tenían doble filo. Detrás de los corridos de amor y dolor había mensajes cifrados. Un lenguaje de barrio, pero con puntería política. Canciones que hablaban de injusticias, de robos a plena luz, de complicidades de Estado. No fue casualidad que sus conciertos atrajeran no solo a fans, sino también a oídos incómodos. Uno de sus temas más populares, No me callo, había sido compartido en redes sociales por activistas, por estudiantes, por periodistas. Un verso decía, la cámara se apaga cuando conviene al patrón. Hoy, esa línea resuena con otra fuerza. Porque justo eso fue lo que pasó, las cámaras de vigilancia se apagaron al momento exacto de su desaparición. La pregunta se vuelve entonces más brutal, ¿quién dio la orden? García Harfuch reunió a un equipo de especialistas en ciberseguridad, inteligencia financiera y análisis de redes sociales. Lo que descubrieron fue un patrón de vigilancia alterna, un sistema de monitoreo clandestino que utilizaba drones civiles para seguir a ciertos personajes, entre ellos, los integrantes de Fugitivo. La banda había sido seguida durante sus últimas 3 giras. No por fans, no por prensa. Por alguien más. Además, se identificaron intentos de modificar su historial digital. Sus perfiles en redes fueron manipulados días después de su desaparición. Videos eliminados. Comentarios censurados. Incluso una entrevista inédita que habían dado en una radio local desapareció de los archivos. Pero nada desaparece por completo. En una laptop rescatada por uno de los ingenieros forenses, se encontró un fragmento de audio con el siguiente mensaje. Si desaparecemos, no crean que fue el narco. Aquí hay algo más grande, y nos quieren callar. El audio fue grabado por el vocalista, identificado como Elías Mendoza, apenas 3 días antes de su último concierto. Nadie sabe si lo hizo por intuición, por miedo o por simple desesperación. Pero ese archivo cambió el curso de la investigación. Harfuch fue más allá. Solicitó acceso a la agenda de reuniones de los funcionarios que habían estado vinculados con el proyecto cultural donde apareció el archivo cifrado. Lo que encontró fueron lagunas. Días en blanco. Citas con ubicaciones ambiguas. Y lo más extraño, reuniones canceladas con los representantes del grupo justo después de su desaparición. Era como si todos hubieran decidido olvidarlos al mismo tiempo.
Pero la memoria no se borra tan fácil. En una revisión a fondo de los contratos de giras del grupo, apareció un nombre que no cuadraba, una empresa de logística con sede en Querétaro, pero sin actividad real. Esa empresa había gestionado los traslados del grupo en sus últimos eventos. Sin embargo, no tenía choferes registrados, ni camiones, ni oficinas físicas. Lo único que tenía era una dirección IP compartida con un servidor gubernamental. El caso ya no era una desaparición. Era un sistema completo de encubrimiento, que revela una cámara apagada en el momento exacto. Tal vez todo, tal vez nada. Pero lo cierto es que esa noche, en el kilómetro 142, justo donde se perdió la señal de su vehículo, la cámara que debía registrar su paso fue desconectada por control remoto. Lo insólito, el acceso remoto fue autorizado desde una red interna de un edificio oficial en la capital. Ese detalle cambió la narrativa. La investigación, que hasta entonces había sido considerada como una búsqueda común, se transformó en un caso de alto nivel. Los datos revelaban una operación quirúrgica. Alguien había querido desaparecer al grupo con precisión militar, pero sin mancharse las manos directamente. Fugitivo fue víctima de algo más complejo que la violencia cotidiana. Fue víctima de un sistema que decide cuando una voz debe ser apagada. Porque la música, en este país, tiene poder. Y cuando esa música incomoda, se convierte en amenaza. El caso se transformó en un espejo incómodo para instituciones que juraban no saber nada. Pero los documentos, las grabaciones, los patrones de vigilancia digital y las agendas borradas contaban otra historia. Una historia que salpicaba no solo a individuos, sino a estructuras completas. García Harfuch, en una rueda de prensa sin precedentes, lo dijo claro. Esto no fue un accidente. Fue una operación. Y no vamos a detenernos hasta que la verdad salga completa. Desde entonces, el país ha visto cómo las grietas en el sistema comienzan a abrirse. Los nombres detrás del encubrimiento empiezan a salir a la luz. Pero también ha crecido el miedo. ¿Cuántas otras voces fueron silenciadas antes sin dejar rastro? El grupo Fugitivo, cuya música hablaba de libertad y verdad, terminó convertido en símbolo de lo que este país calla. Sus canciones hoy se comparten como himnos, pero también como advertencias. Y su historia no se cuenta solo como tragedia, sino como evidencia de un sistema que borra lo que no puede controlar. Este documental no es una elegía. Es una reconstrucción. Una memoria en resistencia. Una línea de tiempo que revela más de lo que las autoridades quisieran aceptar. Porque la música puede desaparecer de la radio, pero no del eco. Y aún queda una pregunta sin respuesta. ¿Quién dio la orden final? Porque detrás de cada archivo cifrado, de cada cámara desconectada y cada silencio institucional, hay algo más que omisión, hay intención. Y esa intención sigue libre. Durante años, se creyó que las balas eran las únicas capaces de silenciar una voz incómoda en México. Pero el caso de Fugitivo demostró otra cosa, que el silencio también puede ser digital, quirúrgico, planeado. Que no siempre hace falta un cuerpo para enterrar a alguien. A veces, basta con borrar su rastro. Después de la rueda de prensa de Omar García Harfuch, los reflectores se encendieron en direcciones imprevistas. No solo se hablaba de la desaparición de un grupo musical. Se hablaba de una operación de inteligencia soterrada, de vínculos entre cultura y poder, y del uso criminal de herramientas que debían servir para proteger, no para ocultar. ¿Qué opinas sobre el caso Fugitivo? ¿Crees que fue un crimen aislado, o parte de una red que silencia a los que hablan de demás? Te leo en los comentarios. Dale like y comparte si crees que la música jamás debería ser una sentencia de muerte. Continuamos. Uno de los giros más inesperados surgió cuando una extrabajadora del área de desarrollo cultural del Estado, quien pidió mantenerse en el anonimato, filtró una serie de correos internos en los que se hablaba de neutralizar influencias musicales nocivas en zonas de alta tensión electoral. En esos correos aparecían referencias indirectas al grupo Fugitivo. La palabra foco rojo se repetía varias veces junto a mapas de sus rutas de conciertos. Las implicaciones eran inquietantes. El grupo no fue eliminado por lo que hacían, sino por lo que representaban. Elías Mendoza, el vocalista del grupo, había sido invitado semanas antes de su desaparición a participar como portavoz cultural en una campaña independiente por la gobernatura de su estado. Había declinado, pero su sola mención en los círculos políticos encendió alarmas. No por ambiciones de poder, sino por el poder real de su voz en las calles. Fugitivo no tenía millones de reproducciones en Spotify ni contratos con multinacionales, pero sí tenía algo más temido: credibilidad popular. Gente que los escuchaba no solo para bailar, sino para entender lo que pasaba. Eran el canal informal de denuncia en comunidades donde nadie confía en los noticieros. Su éxito era peligroso. Mientras Harfuch y su equipo seguían tirando del hilo, la investigación reveló otra capa de horror: el uso de bots y cuentas falsas para desacreditar al grupo días después de su desaparición. En varias plataformas, se activó de forma sincronizada una campaña que aseguraba que los músicos estaban involucrados con cárteles locales. Una narrativa construida para justificar su ausencia, para borrar el interés público, para cerrarle la puerta a la verdad. Y funcionó, por un tiempo. Pero lo digital también deja huellas.
Los metadatos expusieron que las publicaciones provenían de servidores localizados en 2 dependencias estatales y una agencia privada contratada por una campaña política en curso. ¿Coincidencia? ¿Colaboración? ¿Encubrimiento? Lo que fuera, el patrón era claro. Alguien quería desaparecerlos no solo físicamente, sino también moral y mediáticamente. Como si borrar su prestigio fuera el primer paso para enterrar la historia. Harfuch decidió no detenerse ahí. Con la orden judicial en mano, accedió a los servidores de la empresa que organizaba los eventos del grupo. En uno de los correos más escalofriantes encontrados, fechado apenas 3 días antes del concierto final, un funcionario cultural escribía lo siguiente: si los de Fugitivo insisten en tocar el tema del megaproyecto, que se atengan a las consecuencias. Hay formas de sacarlos del camino. Ese megaproyecto era una obra de infraestructura criticada por varias comunidades, una que atravesaría terrenos comunales sin autorización y que, según rumores, tendría impactos ambientales severos. Fugitivo había hablado de eso en varias entrevistas. De hecho, su siguiente canción, nunca publicada, llevaba el título No pasarán. El mensaje era claro. Sabían que estaban tocando fibras prohibidas. En medio del escándalo mediático que ya era inevitable, el Estado intentó calmar las aguas con declaraciones ambiguas. Se habló de una desaparición aún en investigación. De líneas abiertas. De no descartar ninguna hipótesis. Palabras vacías. Mientras tanto, los familiares de los músicos empezaban a recibir amenazas. Llamadas sin número. Voces que decían, deja de buscar, por tu bien. Y ahí fue donde la historia se partió en 2. Porque si bien el país ya estaba acostumbrado al miedo, había algo distinto en esta narrativa. Era la música. La rabia. La claridad con la que todo estaba conectado. Este no era un caso que se pudiera enterrar bajo pretextos. Porque Fugitivo seguía sonando, aunque fuera en silencio. La búsqueda del grupo se convirtió en símbolo. Colectivos de desaparecidos comenzaron a adoptar sus rostros en pancartas. Activistas musicales pintaron murales con sus nombres. Y poco a poco, la narrativa oficial se fue derrumbando. En paralelo, la investigación reveló que las empresas vinculadas a la supuesta logística del grupo no solo eran fantasmas fiscales. También habían sido utilizadas en otros procesos irregulares. Una de ellas había sido contratada anteriormente para realizar conciertos en zonas militares, sin que existieran registros de que esos eventos ocurrieran. ¿Lavado? ¿Pantalla? ¿Distracción? Era imposible saberlo todo, pero cada dato confirmaba lo mismo. Fugitivo había sido una víctima colateral de un sistema que prefiere desaparecer incómodos antes que enfrentarlos. El punto de quiebre llegó cuando, en una finca abandonada, se encontraron restos humanos parcialmente calcinados. ADN confirmó que 3 de ellos pertenecían a miembros del grupo. Junto a los cuerpos, se hallaron discos duros destruidos y una libreta con fragmentos de canciones escritas a mano. Una de ellas decía: si no volvemos, no olvides cantar por nosotros. Esa frase fue el inicio de un movimiento. El caso se reabrió con nuevos cargos. Harfuch, a pesar de las presiones, reveló en cadena nacional que existía una red dentro del aparato estatal dedicada a controlar narrativas culturales en zonas conflictivas. No solo era censura, era control. Las implicaciones eran devastadoras. Varios funcionarios fueron detenidos. 2 gobernadores fueron citados a declarar. Y una comisión especial fue creada para investigar la relación entre cultura, propaganda y represión en las últimas 2 décadas. El país entero quedó expuesto. Y en medio de ese eco, la voz de Fugitivo se volvió leyenda. En los meses siguientes, colectivos artísticos comenzaron a organizar tributos en plazas públicas. Se rescató el último demo del grupo gracias a una copia filtrada por un fan que lo había grabado en vivo. La canción No pasarán se volvió viral. No estaba pulida. No tenía producción. Pero tenía alma. Y tenía rabia. Comenta qué te pareció esta noticia, dale like y comparte, es gratis y nos ayudas mucho.